La clase pasada hablamos bueno, retomamos el tema de los vectores y también hablamos de cómo crear matrices con algunas de las funciones que vimos para crear vectores y las aplicamos para crear matrices. Ahora, bueno, también vimos la función reshape que la aplicamos para darle forma de matriz a aquellos valores que nos devuelve la función arrange, que era un vector de números secuenciales. Y también vimos indexación básica, indexación elegante, y me parece que también alcanzamos algo de indexamiento booleano. Igual, hoy día vamos a retomar indexamiento booleano. Ahora, vamos a comenzar con este pequeño ejercicio. Les voy a pedir que lo hagan mentalmente o en papel, pero no lo corran. La idea es analizar este código, ya que como en las evaluaciones, no solamente es de programar, sino que también hay que entender lo que hace el programa. Entonces, les voy a dar unos minutitos para que analicen y sepan lo que está sucediendo en cada línea. Y yo voy a comenzar a preguntar a algunos de ustedes acerca de estas líneas de código. ¿Sí? Entonces les doy un par de minutitos para que lo analicen y ya estamos con las preguntas. Ya, a ver, vamos con las preguntas. Señor Centeno, ¿qué forma tiene esta matriz de aquí? A ver, la línea 5. ¿Qué pasa en la línea 5? Toda la matriz se llena de cero, de unos, perdón. Ya, ¿cómo se ve? Okay. Dos, creo que son dos columnas y tres filas. Dos columnas, o sea, algo así, una columna, dos columnas y tres filas. Uno, dos, tres. ¿Y qué va adentro? No, que es al revés, creo que es dos filas y tres columnas. Ajá, dos filas. Dos Sí. filas y tres columnas. Ya, Y todo va llenado de unos. de uno. Uno, 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 y esto así, ¿no? Ya, muy bien. Gracias, señor. ¿Entiende? Señor Arroyave, ¿qué pasa en la siguiente línea? En la matriz nula, Ajá, a ver, sería lo mismo, pero en vez de unos irían ceros. Y enteros, claro. O sea, 0, 0, 0, 0. a ver, eran flotantes, ¿verdad? Ajá, y flotante, abajo entero. Porque me sirve el tipo. ¿Así? Sí. Ok, muy bien. Porque este es dos filas, tres columnas. Señor Álvarez, ¿cuál sería la siguiente línea? ¿Qué sería pasos? Señor Álvarez, ¿cómo sería ese de ahí?
¿Sí está? Señor Álvarez a la una. No le escucho, no sé si me está hablando. Señor Román se puede retirar si se tiene que ir. Vaya nomás. Señor Álvarez, José Van Álvarez. Señor José Van a la una. Señor Álvarez a las dos. Señor Álvarez a las tres. Me imagino que nos dejó en play y se fue. Entonces también los vamos a sacar. Ya. Señor Aguirre, ¿qué pasa en la siguiente línea? O sea, si no me equivoco, una matriz, ¿no? O sea, con números flotantes del orden de números del 0 al 8, ¿no? Una matriz. ¿Cuál sería la forma de esa matriz? La forma. Si tiene que completar hasta el 7, sería una matriz también de O sea, 7 números. una matriz. Una matriz está formada por filas y columnas. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tendría esa matriz? Si es hasta el 7, debería serme 6, 2 por 4, o al revés, también podría ser. De 2 por 4. A ver, estamos en la línea 7, solo la Sí, línea sí. 7. ¿Cómo sería la forma? O sea, creo que 2 por 4, porque si es hasta el. No entendía que la rancha esa te da del inicio al fin, ¿no? Entonces, como dice hasta el 8, debería ser debería coger hasta máximo 7 números. Sí, no, no me recuerdo. No recuerda. A ver, señor Santos, ¿qué hace la línea 7? Básicamente la línea 7 nos está diciendo que vamos a tener un vector de un solo nivel que va desde el 0 hasta el número 7. Un vector, ya, 0, 1, 2, 3, ¿así? Sí, exacto, 5, 6, 7. Pero en este caso, como tenemos el tipo float, entonces toditos son flotantes, o sea, sería 0 punto, 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, así. Exacto. Ah, ya. ¿Eso? Sí, exacto. Ujú. Exactamente, muchas gracias. El range solo crea vectores, acuérdense, no matrices, solo vectores. Entonces, si ponemos el fin, el inicio siempre va a ser desde 0. Ahora, el reshape, señor Benavides. ¿Qué pasa en esta línea, en la línea 8? Transforma el vector en una matriz de 4 por 2. Ya, dígame los valores. ¿Qué iría en cada fila? 0, 1, 2, 3. Y abajo en la siguiente fila 4, 5, 6, 7. Exactamente, ¿no? Tenemos aquí dos filas y, bueno, ¿está seguro? Esto es filas y esto No, es sería al revés. Al revés sería al revés. 4 filas y 2 columnas. Cuatro filas. A ver, ahora dígame otra vez los valores. ¿Cómo sería? 0, 1, Ya, abajo 2, 3, ya. abajo 4, 5 y por último 6, 7, pero 6, 7. Ah, ya. Ahora sí. Gracias. Entonces, aquí dice cuatro filas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro y dos columnas, uno y dos. ¿Ya? Y eso sería el valor que tiene nuevo. Y ahora, a partir de esta matriz que tenemos aquí, ¿cuál sería el resultado de esta parte de aquí? Señor Rita Castillo, no sé si entró ahorita. ¿Nos puede decir el resultado de esta línea? Señorita Castillo.
¿Aló? Almost. ¿Sí? ¿Me puede decir el resultado de esta línea? ¿Está analizando? ¿Dónde están? En las que están en los... Esto, de aquí. Esta es la matriz. Mm, ¿Sí? sí, pero en la de filas, no me acuerdo si en esa indexación se podía, no me acuerdo realmente la parte en la de las filas. No me acuerdo si se podía hacer así de un número a positivo al negativo de esa manera. Sí se puede, sí se puede. Se puede mezclar tanto índices positivos como negativos. Ajá. Entonces sería la fila 0. ¿O qué digo? La fila 1. O sea, quiero que me diga el valor exacto que devuelve esto de aquí. 1, 3, 5 y 7. A ver, usted dice que es 1, 3, No, 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Ya, esto nomás, ¿no? ¿Esto? ¿Sí? A ver, Sí. ¿alguien más que esté de acuerdo? No, Miss, solo sería 3 y 5 para mí. Para el compañero es 3 y 5. ¿Alguna otra solución? No, porque está no incluido el 1, el menos 1. ¿Cierto? Entonces, ¿usted se une a la solución del compañero? Sí. La compañera cambió de opinión y ahora está con la solución del compañero. A ver, vamos a analizar. Aquí dice, este es el slicing del 1 al menos 1. Y recordemos que las filas van desde 0, 1, 2, 3. Pero también podemos mezclarlo con los índices negativos. Esto puede ser menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, si va desde el 1 hasta el menos 1, el fin es sin incluir, iría desde el 1 hasta el menos 1. Este es el menos 1, pero como es sin incluir, llegaría hasta aquí. Ya. Ahora la fila, dice la columna, perdón, esta es la columna 1. Recordemos que los índices de las columnas es 0 y 1. Entonces, este sería la columna 1. No hay slicing, significa que es toda la columna. Entonces, la intersección entre estas dos secciones es el valor 3 y 5. Entonces, esto está bien. Ahora para el siguiente. Señorita Laila. Señorita Rodríguez Laila. ¿Cómo? Dígame, Miss. Este de aquí. Sería 2 y 4. 2 y 4. Bueno, esa es para la entre 1 y menos 1, y como es 0, sí, sería 2 y 4. 2 y 4. ¿Alguien que diga alguna otra? Miss, yo pienso que es 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 y 5. El compañero dice que es esto. ¿Hay una otra respuesta? ¿Será esto también? 2, 3, 4 y 5. Por ahí alguien escribió 2, 3, 4 y 5. Entonces me imagino que... Sí, Miss, no vi los 2, dos 4, 3, puntitos, 5 creo que disculpe. es yo. Por ahí No vi los dos En otro puntitos. orden. 2, 4, 3, 5. Sí, 2, 4, 3, 5. Es que no había visto los dos puntitos. O sea, ¿usted está de acuerdo con este de acá? Sí, Ya. ¿Quién da más? Vamos a ponerle letras, ¿no? Esta es la A, esta es la B, esta es la C y esta es la D. En la D hay dos personas, ¿no? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Contamos estas dos. El compañero dice que es la C, por allá dicen que es la C.
Vamos a ver. Desde el 1 hasta el menos 1. Otra vez, igual al slicing de arriba, ¿no? Esto es en filas. Ahora en columnas dice del 0 hasta el final. Entonces, al decir desde el 0 hasta el final, significa que son todas las columnas. Entonces, ¿cuál es el área de intersección entre estas dos cajitas? Es el 2, 3, 4 y 5. Entonces, la solución era esta de aquí. Esta de aquí. Era la B. ¿Ya? Entonces, tengan en mente eso. No se olviden que hay que estar muy claros con los slicing por el tema que vamos a ver ahora. ¿Preguntas? Borro todos los dibujados. Seguimos. Y nosotros vimos indexación booleana, la última clase igual vamos a recordar. La indexación booleana básicamente es, tenemos un arreglo, podemos hacer una condición, y esta condición, por ejemplo, si yo quiero saber los elementos que tienen valor mayor a 3, pongo esta condición y esto me devuelve verdaderos y falsos, ¿no? En este caso, tenemos que solamente este valor que está aquí cumple, este cumple, este cumple, este cumpliría, este no, este sí y este sí. Y el arreglo booleano nos devuelve lo mismo, ¿no? O sea, donde cumple va a decir true y donde no cumple va a decir false. Aquí está el true del 5, el true del 6 y del 7, y los true del 6 y del otro 5. Y luego, este arreglo booleano podemos utilizarlo como una máscara en la matriz para seleccionar los elementos que cumplen. Entonces, si pongo H y aquí pongo el arreglo booleano, el resultado de esto me va a dar los elementos que cumplen. O sea, el 5, el 6, el 7, el 6 y el 5. ¿Ya? Igualito como hacemos en vectores, solo que en vez de ser solamente una sola dimensión, estamos haciendo ahora la máscara en una matriz. Es una pregunta, ¿me devuelve un vector o una matriz? Un vector. Ok. Ya. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esto lo voy a pegar. Por si acaso les he creado un repli. Creo que aquí está el repli. He puesto un ejercicio que está pendiente, porque todavía no lo vamos a ver. No sé si lo he publicado. Parece que no lo he publicado. Para que lo hagan. Entonces, voy a copiar este código y lo voy a poner acá. Está publicado, lo pueden acceder. Entonces, tenemos un arreglo, una matriz de dos filas, 5 columnas. Queremos simular que estos son los estudiantes. Tenemos en la fila 1 o en la fila de la posición 0, en el índice 0, tenemos los estudiantes de paralelo A, y en la otra fila tenemos los estudiantes de paralelo B. Luego tenemos otra matriz que es paralela al curso, pero solamente notas entre 1 y 10. Y el tamaño es el mismo, ¿no? 2 por 5, para que así sean paralelos estas dos matrices. Entonces tenemos que identificar cuáles estudiantes de todos los cursos tienen la nota mejor, bueno, mayor que el promedio. Mejor, en otras palabras, es mayor que el promedio del curso. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tengo una idea. Creo que primero tendríamos que sacar el promedio de la matriz y después hacer una copia. A ver, primero hacer una copia de la matriz de las notas. Ya. Y en la primera sacarle el promedio de todas esas y compararlas con la copia, haciéndole un
haciéndole por indexación booleana. Sí, por indexación booleana, a ver cuáles cumplen y cuáles no. Vamos a hacer el primer paso. El primer paso dice el compañero. ¿Cómo sacamos el promedio? Dice np.min. Ajá, esta función. Vamos a usar min y enviamos notas. ¿Verdad? Porque vamos a sacar promedio de las notas. Una vez que tenemos el promedio, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más me dijo? Algo de comparar, dijo, ¿no? ¿Aló? ¿Se fue? Sí, Miss, ahí comprobaríamos el promedio que sea mayor o igual al promedio con la matriz notas. O sea, al revés, ¿no? Que las notas sean mayores al promedio. Esa sería la condición. Notas sea mayor al promedio. Entonces, si hacemos eso, vamos a imprimirlo, ¿no? Bueno, este sería la matriz. Ya, ¿no? Vamos a imprimir, el promedio. Muy bien. Ahí nos sale. Y fíjense que el promedio aquí salió 6.5. Los valores que cumplen mayor al promedio deberían ser este que está aquí, 6.5, este y este, ¿no? Al ojo vemos o podemos identificar esos de ahí. Entonces, la matriz booleana debe ser paralela a esa, ¿no? Entonces, justo en las mismas posiciones tenemos true, true y true y true. ¿Ya? Ahora nos falta identificar cuáles serían los estudiantes. ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos a los estudiantes? O sea, hemos sacado, digamos, el selector booleano. Ahora, ¿cómo puedo aplicar ese selector para sacar los nombres de los estudiantes que tienen esas calificaciones? Por ahí dicen, curso, aplicar la máscara en curso. Hagamos eso. Y aquí aplicamos la máscara que es matriz. Si lo corremos, ya va a salir otra cosa. Recuerden que esto es aleatorio, ¿no? Y ahí está. Fíjense que el resultado del selector booleano es un vector. Es un vector con los que cumplen. Entonces, ¿qué valores cumplen mayor a 6.8? Tenemos este y todos estos. Entonces, resulta que debería ser todos los que están en esa posición, ¿no? Serían estos tres y estos tres. O sea, coincidentemente están al último, ¿no? Pero bueno, salió por coincidencia. A3, A4, A5, B3, B4 y B5. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Es que yo pensaba hacer el ejercicio pensando que la primera lista, el primer vector, que es A, tengo que sacar el promedio, y a B también tengo que sacar el promedio, porque son cursos distintos. A ver, pero yo les dije, bueno, no sé si les dije, que el primero era paralelo A y el otro es paralelo B. No. Bueno, si lo hizo así, lo entendió de otra forma, con tal que lo había hecho de forma consistente, estaría bien. Ujú. En su caso, entonces tendría que haber sacado el promedio por cada fila y de ahí comparar por cada fila con ese promedio. Un poquito más, un trabajito más. Pero bueno, la idea era de toda la matriz. Ya, ahora, ¿cómo hacemos lo mismo pero con web?
Acordémonos que where, ¿quién nos devuelve el where? ¿Ustedes se acuerdan? Señor Rodríguez Gómez, ¿qué devuelve la función where? Where. ¿Qué devuelve? Creo que era... Había dos formas de usar el where. Si aquí yo pongo una condición, ¿qué nos devuelve el where? El índice creo que era, que cumple las condiciones. Exactamente, nos devuelve los índices. Ajá. Entonces yo aquí en el where, digamos, voy a poner la condición notas mayor al promedio. Entonces, esto de aquí, en condiciones normales, o sea, en vector, nos devolvió una tupla y con un elemento. Que eran los índices de las filas. No voy a poner array, voy a poner índices de las filas. Y eso era para los vectores, o sea, era una tupla con un solo elemento, que en este caso era un arreglo. Pero como lo estamos aplicando a notas, que es una matriz, esto nos va a dar tanto índices de las filas como índices de las... ¿Ya? Entonces, podemos utilizar eso también. Guardar lo que nos devuelve el web, ahí en la variable índice, y vamos a... Fíjense, ahí yo tengo lo que me devuelve el web, es una tupla con dos arreglos, y aquí lo leemos de la siguiente forma. El elemento que está en la fila 0, columna 1, recuerden que este es 0, 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Fila 0, columna 1 es el que tiene, en esa posición, tiene la nota mayor al promedio. Entre el 1, fila 1, columna 0, fila 1, columna 0, tiene mayor al promedio, la fila 1, columna 1, mayor al promedio, y la fila 1, columna 2, fila 1, columna 2 también tiene mayor al promedio. Entonces, nos devuelve los índices de los elementos que cumplen, en este caso, tomando como referencia la forma de esta matriz, de la matriz notas. Ahora, ¿cómo podemos usar esos índices para sacar los nombres de los estudiantes? Usamos... Sería nomás print, curso, entre paréntesis, índice. Uso entre corchetes y... Vamos a ver si es así. Si le doy play. Efectivamente, lo que hace es desempaquetar lo que tiene índices y lo distribuye como un indexamiento elegante. Recuerden que el indexamiento elegante, ustedes ponían de un lado los índices que queríamos obtener en una lista, ¿verdad? Entonces, lo mismo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Solo que el where devuelve dos cosas y nosotros podemos mandarle esas dos cosas como tupla dentro del indexamiento y se va a encargar de desempaquetar. Pero si se confunde un poquito, lo que puede hacer es ponerle aquí índices de 0, que son las filas, y luego coma. Puede hacer esto también. Y aquí se ve de forma más explícita el indexamiento elegante, ¿no? En un lado tenemos un arreglo, en el otro lado tenemos otro arreglo. Cualquiera de los dos es válido. Si le damos play, obtenemos exacta... Ah, no, tenemos otra cosa. Ah, es porque es aleatorio, ¿no? Es aleatorio. Entonces, sí está bien.
¿Preguntas? Entonces ya vemos que el where, en este caso ya devuelve dos elementos en la tupla. En vector solo devolvía un solo elemento. Veamos solo para ver cómo funciona de la otra forma, ¿no? Digamos, en nueva matriz, y enviémosle también notas argumentos. Lo que vamos a hacer es que cuando cumpla con la condición, le vamos a poner que tenga el valor de 100, y los que no cumplan con la condición le vamos a poner el valor de 0. Solo para ver cómo queda la matriz. Y al final vamos a poner nueva matriz. Matriz sale. Y eso sería el resultado del web cuando hacemos de esa forma, ¿no? Nos da una nueva matriz con estos valores que hemos... Miss, ¿y cómo se lee la impresión del Word? ¿Cómo se lo lee? O sea, lo que te imprime. No sé si me hago entender. O sea, está diciendo que regresa el índice de la fila y el índice de la columna, ¿no? Ah, ya. En este caso de acá arriba, cuando no mandamos los dos parámetros adicionales, nos devuelve una tupla y una tupla con dos elementos. El primer elemento son los índices de las filas y en el segundo elemento son los índices de las columnas. Y se lo lee el primer índice con el primer índice fila y columna, ¿no? O sea, el índice, la ubicación sería la fila 1 en la columna 1, ¿no? Que sería el 9, en donde tenemos los valores ahí. La fila 0, columnas 0. Sería Que este. sería el primer elemento, ¿no? Ajá. Ah, ya. 1, 0, 1, 2, 3. Y así mismo el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, así, ¿no? Ajá. ¿Más preguntas? Bueno. Y eso sería con el web. Entonces, antes de ver estas funciones, vamos a hacer otro ejercicio. Ese ejercicio es el de las, ahora sí vamos a ver el de las gasolineras. Ok, más o menos lo he descrito. Perdón. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción. Ya, tenemos este siguiente ejercicio y lo que nos dan es una matriz M con las ventas anuales en galones de las gasolineras de todo el país. Entonces nos vamos a imaginar que aquí están todas las ventas. Y hay que identificar primero qué es lo que nos dan, ¿no? Nos dicen que nos dan una matriz M con las ventas. Entonces, cuando ustedes vean algo así, deben recordar que generalmente se dan los datos, ¿no? O sea, los valores numéricos, porque eso suele ser un tema de confusión en las evaluaciones. Siempre se preguntan qué tiene la matriz y al final, cuando nosotros queremos ayudar a los estudiantes y les ponemos estas cositas a los lados, en vez de ayudarles, se confunden más. En todo caso, lo que tiene la matriz generalmente son solamente los valores numéricos, no tiene cadenas, Eso es generalmente, a menos que el problema diga otra cosa. Pero aquí dice que tiene las ventas anuales. ¿Qué son estas cosas que están en los márgenes, no? Básicamente es la información adicional para que usted entienda cómo interpretar esa matriz. Entonces vemos que aquí dice las ciudades, aquí dice las gasolineras y también nos dice los tipos de gasolina. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Digamos,
Este número de ventas pertenece a la ciudad de Guayaquil, a la gasolinera Primax de la Alborada. Este número de ventas pertenece a la gasolina extra de la gasolinera Primax de la Alborada de la ciudad de Guayaquil. Este de aquí es el número de ventas o el total de ventas de la gasolinera Super que está en la Primax de la Alborada de Guayaquil. Y así podemos interpretar cada uno de estos elementos. Estas cosas que están aquí nos dan, dice que también tiene los siguientes datos como vectores. Tenemos los tipos de gasolina, bueno, está como una lista, ¿no? Habría que transformarlo. Nos da los tipos de gasolina, que es básicamente lo que usted ve aquí, que son las filas, o sea, las filas de la columna indican los tipos de gasolina. Luego tenemos las gasolineras, que son las columnas, o sea, cada una de estas columnas representa una gasolinera. Esta es una gasolinera, esta es otra, y así. Y además tenemos las ciudades. Nos está diciendo que cada una de estas gasolineras pertenece a una ciudad. Este Primax a Guayaquil, este PS a Babahoyo, esta Móvil a Quito, y así para las demás. Entonces, podemos decir que los nombres de las ciudades se pueden repetir, porque en una ciudad puede haber N gasolineras. Entonces, por eso se puede repetir. ¿Ya? Y eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estos 3 temas que están aquí. ¿Ya? Vamos a hacer estos 3 temas y los datos. Voy a dar unos datos para que prueben son estos que están acá. Vamos a todos los dibujos. Ya. Aquí les estoy dando listas. Bueno, les tocará transformar los arreglos en NumPy para hacer el ejercicio. Y aquí está la matriz de ventas. Ya, cuando ustedes vean estos puntitos, generalmente en los problemas no les van a dar la matriz completa. O sea, aquí ahorita yo les he dado la matriz completa. Pero en los ejercicios, en las evaluaciones, ustedes no van a tener toda la matriz. Entonces deben considerar eso, que es posible que no estén todas las ventas, no estén todas las gasolineras, hay que faltan ventas. Entonces la idea es que hagan una solución que sea lo más flexible posible. ¿Ya? Entonces eso. Vamos a hacer estos 3 ejercicios. Vamos a concentrarnos primero en la 1. Que les voy a dar unos 5 minutitos para que lo piensen y de ahí lo hablamos. Ya estoy. A ver, hemos hecho, para este ejercicio, hemos hecho el arreglo de ciudades, hemos sacado un arreglo booleano a partir de ese arreglo de ciudades, y es este filtro ciudad, y el filtro ciudad es el que vemos aquí. Entonces tiene true justamente donde están los valores de Guayaquil, y aquí hay un Guayaquil que pertenece, este de true, que corresponde a ese true. Entonces este filtro es ese arreglo booleano. Ahora, lo que estamos haciendo es aplicar este filtro en el slicing, bueno, en el indexamiento de las columnas, y eso es indexamiento booleano, ¿no? Aquí vamos a filtrar las columnas. Y de este lado vamos a coger todas las filas. ¿Por qué? Porque en el problema no nos piden un tipo de gasolina en particular, sino que nos pide todas las ventas, solo que sean de Guayaquil. Entonces vamos a coger todas las filas. El resultado es el que vemos aquí. Y vamos a verificar, ¿no? Se supone que las 3 primeras columnas corresponden a Guayaquil
Y la penúltima columna de la matriz M, que es este true, corresponde también a Guayaquil. Entonces damos este 4, 3, 7, 1, 0, 1, 0, 8, 1, 4, 6, que son estos tres valores que están aquí. Y este debería ser de la penúltima columna. Y aquí está. 319, 350. Y bueno, ahí ustedes pueden verificar los demás, que también es acorde, ¿no? Y de esta forma hemos filtrado la matriz solamente con las columnas cuyas ventas pertenecen a Guayaquil. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, pero de aquí todavía faltaría sumarlas, ¿no? Porque dijo que también se deberían de sumar. Bueno, aquí nomás pedían las ventas. No es necesario sumar. Aquí, Miss, yo tengo una duda, o sea, en el gráfico, esos valores que tenemos de la gasolina regular, extra y super, ¿también están en los valores de M o no están? esto de aquí no está en M. O sea, lo único que está en la matriz M son los números. Los números, esta parte. Los números, Sí, solo los números. pero no los veo yo ahí. Si están ahí, no los encuentro. Estaba buscando con Estos el números buscador. no están iguales a los que están en los datos. Solo son un ejemplo. Es un ejemplo. Ujú. Ya, y entonces lo que hace es indexar, o sea, por decirlo así, indexando los valores buscando, los cuales encuentra en Guayaquil acorde a los valores de M, ¿no? O sea, lo que yo estoy viendo es que el primer índice de M, por ejemplo, el primer índice que sería el valor C, donde tiene el 4 marcado ahí con las flechitas, abajo. Espérese, ¿que aquí? No, en donde tiene el código. ¿De aquí? ¿Estos? Ya, esos tres primeros son de Guayaquil, Los demás o son de sea, otras ciudades. Fíjense que aquí están los Guayaquil, los Guayaquil. tres de Guayaquil, el cuarto es de Babahoyo, el quinto es de Cuenca y así sucesivamente con los demás, ¿no? En Ajá. cada uno. En cada uno de los, hasta el final de los valores, de cada vector de M. Sí, y fíjense que aquí hay un Guayaquil más, ¿no? Ajá. Es el que corresponde a este. Y los saca de cada uno, ¿no? Y los imprime. Sí, eso es lo que estamos imprimiendo aquí. Ay, 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 ay. Que me estaba confundiendo con los valores que tenía en el gráfico y en el DM. Ah, no. Bueno, esos Ya. ejemplos, ¿no? Son diferentes, como me dijo ya. Sí. Gracias. Pero la estructura es la misma. La estructura sigue siendo la misma. ¿Más preguntas? Ya. Entonces, de esa forma hemos filtrado la matriz M. Ahora hay que hacer el tema 2 y el tema 3. ¿Quién tiene el tema 2? Bueno, con esta pauta creo que ya pueden hacer el 2 y el 3. Entonces, vamos a darle unos 5 minutos para el tema 2. Creo que es demasiado, pero bueno. Y luego para el tema 3. El tema 3 lo podemos hacer juntos. Sí. A ver, alguien ahí ya hizo. A ver, dice... Ajá. Sí, sí, está bien. Ajá. Quisiera ver que los demás también hagan. Bien. Esta es la solución, ¿no? Acá. Ay, chicos, el día lunes voy a tomar una lección, una mini lección. No va a ser lección de 2 horas, sino una lección de 1 hora. Porque veo que todavía hay falencias, o bueno, para que se pongan al día con la materia. No quiero ver desgracias el día del examen. Entonces, el día lunes vamos a tener una lección hasta
hasta aquí, hasta aquí. Aunque hoy día vamos a ver todo lo que es con Axis, lo del Axis no va a la lección. Va a ser una mini lección. A ver, señorita Paris, está pensando. Señor Arroyave. A ver, ¿dónde va? Ah, ya lo hizo. Está haciendo el 3. Hagan el 3. Si ya hicieron el 2, hagan el 3. Señorita Castillo. Haciendo el extra. El extra, vamos a ver qué más. Ujú. Hagan el tercero si ya terminaron el primero y el segundo. Señor Santos. No veo que esté haciendo. Al señor Centeno creo que se retiró. Pero ha dejado abierto. Que él está trabajando. A ver, aquí le sale rojo a la señorita Pinca y creo que aquí le falta algo. Falta cerrar la cadena. Y veo también que tiene unas comitas como medias extrañas. Esas comas, mire, fíjense que este también. O sea, todas las comas están como extrañas. Era mejor que lo haya copiado de aquí, ¿verdad? Le copiaba aquí, ¡pling! Y nomás lo pegaba. Bueno, voy a ver un vaso de agua hasta que ustedes terminan el ejercicio. Miss, en la tercera se debe incluir también la misma extra. Hola, Miss. Fui a ir a ver un vaso de agua. Ok.
Ah, por eso no puse nada. Aló. Hola, Bien, ¿sí? quería preguntarle si en la tercera hay que incluir a extra, o sea, también hacer la suma de extra. A ver, dice obtener los nombres de las gasolineras cuyas ventas son mal. No, son, o sea, solo encontrar las ventas, nada más. No hay que sumarlas. O sea, hay que sacar el promedio, sí, porque si no, para saber cuáles son mayores promedios. Pero el resultado deben ser las ventas. O sea, no las sumas, las ventas que son mayores al promedio. Ok, Ya. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A ver, vamos a ver cómo les ha ido. López, vamos a ver el señor López, qué hecho. Y ya, este está bien. Está haciendo el extra. Aquí ha hecho un arreglo villano con el tipo de gasolina. Y aquí ha sacado la matriz M solo de esta fila, ¿no? Y la idea es, ¿cuáles de estas ventas son mayores al promedio? Pero fíjense que tenemos que obtener los nombres de las gasolineras, ¿no? Los nombres de las gasolineras. No se olvide. A ver, señor Pacheco, ¿cómo lo ve el señor Pacheco? A ver, hizo Quito, hizo Diesel, ciudades, gasolineras. Ah, creo que aquí el señor Pacheco, lo que pasa es que la redacción creo que no está bien puesta, ¿no? No hay gasolinera diésel, es un tipo de gasolina. No es gasolinera diésel, es un tipo de gasolina. O sea, se refiere a las filas, señor Pacheco. Se refiere a las filas. Ujú, ujú. A ver qué más podemos ver. Señora Aguirre, vamos a ver cómo está la señora Aguirre. Hmm, esto no está bien, ¿ah? Si usted itera en ciudades, eh, ciudades es un string, ciudades es un, bueno, si es las ciudades que están aquí, cuando usted itera por cada uno de estos elementos, n es una cadena. Y cadena con igual a cadena, bueno, no usamos el where con cadena, sino con arreglos de números. Tenga cuidado con esto, ¿no? Esto no está bien. F y G. Bueno, F y G no están definidos. También, revise.
Miss, una pregunta. ¿Cómo le saco el promedio de solo la línea de extra? El promedio, usamos una función en vector. O sea, una vez que usted ya coge el vector, acuérdense que para vectores también usamos una función, ¿se acuerdan? En vectores usamos una función. Una sum para promedio es min. Mint. Ok. Bueno, lo que en general el tema 2 está más o menos comprendido, solo por ese pequeño error de que no es gasolinera, sino es la gasolina. Pero en todo caso aquí voy a escribir la solución del tema 2. Tema 2, obtener las ventas de la ciudad de Quito. Entonces es lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba, solo que en vez de Guayaquil, vamos a usar el filtro de aquí filtro y faltaría sacar el filtro de las filas, porque nos está pidiendo el tipo de gasolina diésel. Entonces, los tipos de gasolina están también como lista. Entonces, tenemos que transformarlo a un. Y aquí tenemos los tipos de gasolina y ya tenemos el orden del inventario. Ahora nos falta sacar el vector booleano. Al final es un vector booleano. Sería tipo gasolina N que sea igual a. Con eso ya tenemos todo. Vamos a imprimir. M. Seleccionar el tipo de gas del vector. Gasolina diésel. En las filas vamos a usar este vector booleano. Para eso y el filtro de Quito para las columnas. ¿Qué nos sale? Sale esto de aquí. O sea, esto sería diésel. Esto sería diésel. Y estos elementos corresponden a 3 gasolineras que están en la ciudad de Quito. Entonces vamos a verificar. Quito está aquí. Y está al final, ¿no? Y la gasolina diésel justo está 2 antes del final, sería diésel. Entonces estaría el final y 2 antes del final. Y efectivamente es lo que está aquí, lo que hemos seleccionado. ¡Tarán! Ya. Ahora vamos a ver el otro ejercicio. Obtener los nombres de las gasolineras cuyas ventas sean mayor al promedio de las ventas de la gasolina tipo extra. Entonces, ahora vamos a hacer otro filtro. No va a ser de diésel, sino que va a ser de extra. Entonces, algo así igualito. Ahora es el extra. Y esto lo vamos a usar para seleccionar la matriz M. Y el selector de las filas. El selector de las columnas. Aquí dice obtener los nombres de las gasolineras. Entonces no nos está diciendo una gasolinera en particular, sino que quiere todas. Quiere todas. Todas. O sea, quiere contemplar todas, digamos, las ventas. Entonces, para decir que son todas, simplemente pongo 2 puntitos.
Y a esto le vamos a sacar el... Yo, ahorita le saco el promedio. Entonces, ¿qué función? np.min. Min. Vamos a usarlo así o también podemos usarlo de esta forma. La matriz. Puede ser usada de esta forma. ¿Ya? Una vez que tengo el promedio, ahora hay que identificar las ventas que sean mayor al promedio. Se parece al ejercicio de las calificaciones. De hecho, es igualito, ¿no? Entonces, tenemos que sacar el selector booleano. Entonces, el selector booleano, debe ser donde las ventas sean mayor al promedio. Entonces, ¿cuáles son las ventas? Estas son las ventas. Estas son las ventas, sean mayor al... Si esto lo guardamos en una variable, creo que hubiese sido más fácil de leer. Pero bueno, no es necesario. Ese es el selector booleano. Vamos a imprimir el corro. Estos son los que cumplen y que son mayores al promedio de ventas del extra. Veamos si es verdad. El extra es justo, ¿en qué posición está? Hay algo, ahorita que me acuerdo, hay algo que no hicimos, pero ya lo vamos a añadir. El extra está en la segunda, ¿no? En la segunda posición. Aquí. ¿Y cuál es de estos cumple mayor a... No sé si filtramos el extra. Sí, no, así sí, filtramos. Mayor al promedio, esto es como 1.000.000 más o menos. Un poquito más de 1.000.000. Si este es el extra, entonces entraría este sí es mayor que ese valor, mayor que el promedio, este no, este no, este no, este sí, este no, y este sí. Y esto debería ser igualito al pensamiento booleano que tenemos aquí. True, true, pues false, tres false, luego true, luego false, y luego true. Ajá. Esto. Ya tenemos el selector y el promedio. Ahora, me piden sacar los nombres. ¿Cómo saco los nombres? Ideas. A ver, primero creo que debería de a las gasolineras también convertirles en vector. Ya, vamos a las gasolineras. Un vector. Ya, ¿qué más? Y de ahí ponerle como índice el selector. Como índice es el selector. No. ¿Sí? No, me salió. No, me salió. Bueno, está bien, dice muchos índices para... no.
Ya, aquí hay un pequeño problema, es de dimensiones. Fíjense que esto que estamos haciendo aquí nos está dando una matriz. Y por eso es que nos está como molestando un poquito al momento de que queremos usarlo en otro vector. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Dice con where. Sí, Porque ahí indexé lo que me salió del where en 0 y eso lo indexé con el array de las gasolineras y ahí me salieron las gasolineras. sí, o sea, sí podemos hacer eso. Podemos hacer eso. O sea, todo lo que hacemos con indexamiento booleano se puede hacer con el where. Pero quiero que vean el problema aquí, ¿no? El problema aquí es que nosotros tenemos aquí una matriz. O sea, sí es verdad que el indexamiento booleano nos está dando una fila. Por eso es que está dentro de una matriz. O sea, el resultado de este selector es una matriz con una sola fila. O sea, hay una dimensión adicional que no nos permite luego usar ese selector en gasolineras, porque gasolineras es un vector, pero el selector resulta que tiene dos dimensiones. Vamos a hacer un pequeño. Vamos a guardar esto que está aquí, una variable. Ya, fíjense que aquí está más claro que la fila tiene dos dimensiones, ¿no? Entonces, si queremos que sea solamente una sola dimensión, que sea un vector que hemos seleccionado, hay que usar la función flatten. Y fíjense, aquí hay dos corchetes. Cuando use la función, voy a borrar todas las rayas. Vamos a tener ahora sí un vector. Y luego vamos a usar esta variable en vez de este de acá. Así, si lo volvemos a correr, ya tendremos una sola dimensión. Y ya no tendremos problema usando ese selector. Entonces hay que tenerle ojo cuando hacemos estos indexamientos booleanos. Porque este de aquí da como resultado una matriz. Porque estamos seleccionando todas las columnas. Entonces, recuerden, si esto fuese la matriz, digamos que si esto fuese la matriz, y esta de aquí fuese extra. Entonces, estamos seleccionando, aparte de toda esta fila, estamos seleccionando todas las columnas que están aquí. Entonces, esto está dentro de una dimensión adicional. Y por eso es que nos sale esa dimensión adicional en la fila. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes hagan un indexamiento de este tipo, traten de usar flatten para que no tengamos esa dimensión extra. Otra forma de hacer esto, para no tener este problema, es buscar el índice del extra. Entonces podemos buscar, por ejemplo, el índice cuando recién es una lista, índice del extra. Entonces, ¿dónde está la lista? La lista es tipo gasolina. Vamos a haber buscado el índice.
¿Dónde está? Y aquí sacamos el índice del extra. Y ahí sí ya no tendríamos que usar el selector. Y al poner solamente el índice extra, ya no hay necesidad de usar el flat. Porque ya estamos especificando la fila. No estamos usando un indexamiento booleano. Cuando usamos el indexamiento booleano con este slicing, se mantienen las dos dimensiones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si usamos ya solamente el número del índice, ya no hay necesidad de flattening. Vamos a verlo. Vamos a probar. Vamos a correr. Vemos que usando ese número no tenemos también ese problema. ¿Sí? Si alguien usa web, también podemos usar web. ¿Sí está claro? Bueno, en resumen, sacamos el extra. Si lo hacemos con indexamiento booleano, hay que tener cuidado con la dimensión, o sea, se mantiene dos dimensiones, entonces hay que hacerle flatten. Si no hacemos por indexamiento booleano, podemos buscar el índice del extra en la lista y ese índice luego usarlo para sacar la fila de esa matriz. Y también ahí no tendríamos ese problema de la dimensión adicional. Luego sacamos el promedio de esa fila y luego comparamos todos los valores de esa fila con el promedio y tenemos el selector cuyas ventas es mayor al promedio. Recuerden qué filas son las ventas. Luego ese selector lo aplicamos al nombre de las gasolineras y es lo que obtenemos aquí. ¿Ya? Ahí como ejercicio lo pueden aplicar usando el web, sería un buen ejercicio. Bueno, ahora vamos a culminar con lo que nos falta de la clase. Vean, hablemos sobre las funciones básicas de ordenamiento. Entonces, digamos que este es nuestra matriz. Y yo quiero sacar el argmax. El argmax, si ustedes se acuerdan en los vectores, devuelve el índice del valor máximo. Entonces, para sacar el índice del valor máximo en una matriz, lo que hace es interpretar esta matriz como que si fuera un vector. Entonces sería 2, 4, 3, 6, 2, 1. Y aquí buscamos el máximo. El máximo sería este 6. Entonces, ¿en qué índice estaría este 6? Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo que devuelve el argmax es este índice. Y es el que tenemos aquí. ¿Ya? Para el argmin, también lo mismo, ¿no? Sacamos el mínimo, que en este caso es este 1. ¿Cuál es el índice que corresponde al mínimo? El 5. Entonces, obtenemos ese valor. Para el ARGSORT, lo que va a hacer es ordenar internamente estas listas, o sea, los elementos por las listas, o por filas, como usted quiera verlo, y luego saca los índices con respecto al original. Es decir, digamos, si yo ordenara estas filas, quedaría 2, 3, 4, y 6, 2, ay, perdón, 6, va al final. 1, 2 y 6. Esto es si usara sort. Pero como me están pidiendo ARGSORT, necesito los índices. Entonces me va a devolver los índices que corresponden a estos valores en la posición de la matriz original. O sea, el 2 está en el índice 0. El 3 está en el índice 1. Entonces aquí está el 0. A ver, 1, 2. El 3 está en el índice 2, perdón, y es este 2.
el 4 está en el índice 1, y por eso ahí está el 1. Luego el siguiente, este 1 está en el índice 2, perdón, en el 2. Este 2 está en el índice 1, y este 6 está en el índice 0. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho nuevamente, ordenamos dentro de cada fila y sacamos los índices de acuerdo o relacionándolo a la matriz original. Estos son los índices. ¿Ya? Ahora es eso. La función max nos devuelve el valor máximo de toda la matriz. En este caso sería el 6. Y el min da el mínimo, que en este caso es el 1. La función sort ordena la matriz. Fíjense que también podemos llamarlo de esta forma, la función sort. En este caso no modifica la variable a. Pero si la llamamos de esta forma, ahí sí modificaría la variable a. ¿Ya? Y lo que hace es ordenar nuevamente por cada fila. Fíjense, 2, 3, 4, 1, 2, 6. 2, 3, 4, 1, 2, 6. Que es este. ¿Ya? Y eso. Este de aquí es porque yo he mostrado la B y la matriz original. Aquí está el espacio, esta es la matriz original. Solo para que sepan. Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces, si yo tengo esta matriz, ¿ya? ¿Cuál sería el resultado si esto es M? ¿Cuál sería el resultado si yo pongo M.ARG sort? A ver, señorita García. ¿Cuál sería el resultado si yo pongo M.ARG sort? Estaría ordenando de menor a mayor los índices de los números. Ya, dígame esos índices. ¿Cuáles serían esos índices? Señorita García. La primera fila, por ejemplo, la primera fila, ¿cómo quedaría la primera fila? Hello. Primero iría el 1, después sería el 0 y después sería el 2. A ver, vamos a ver. Aquí es 0, 1, 2. Entonces el primero es menor. Perdón, el 0 sí estaba ya en orden. A ver, ¿cómo? Que esa fila no tendría que ordenarla porque ya está en orden. Ajá, ya está en orden. Entonces, ¿cuáles serían los índices ahí? 0, 1, 2. Exactamente, 0, 1, 2. La que sigue. A ver, la que sigue. ¿Cómo sería? 1, 2, 0. 1, 2, 0. ¿La que sigue? 2, 0, 1. 2, 0 y 1. Ajá, sí. Muchas gracias. También podemos usar la función sum, la función min, la función prod. Digamos que si yo pongo m.sum, lo que va a hacer es sumar toda la matriz. ¿Cuál sería el resultado de la suma de toda la matriz? Bueno, sería la suma de todo esto, ¿no? En todo caso, es un solo número, un solo número. ¿Hasta ahí preguntas? Lo dejo para que ustedes calculen eso, ¿no? No hay preguntas, vamos a hacer el siguiente. Ahora, axis de 0.
axis de 0, para hacer las operaciones, cuando tenemos en las funciones axis, nos dice cómo vamos a hacer, o sea, para qué dirección vamos a hacer las comparaciones, o sacar el máximo, o sea, de qué forma lo vamos a hacer, ¿no? Y la forma más fácil que yo he encontrado, o que he identificado, es cuando es axis de 0, es como que si viésemos aquí una nueva fila. Y lo que vamos a hacer es comparar de esta forma para que la operación o la comparación me llene esta nueva fila. Entonces, por ejemplo, si decimos ARG max, entonces entre el 2 y el 6, ¿cuál es el mayor? El 6, ¿no? Entonces, ¿en qué fila está el 6? Fíjense que estos son los índices, nos están pidiendo los índices. Entonces, en este caso, sería el índice 1. ¿No? Aquí iría el índice 1. Voy a ponerlo acá, ya que no sé. Entre el 4 y el 2, el máximo es el 4. Entonces, ¿en qué índice está el 4? ¿En qué fila está el 4? Está en el índice 0. Entonces, aquí ponemos el 0. Entre el 3 y el 1, el máximo es el 3. ¿Y en qué fila está este 3? En la fila 0. Entonces, esto es lo que obtendríamos de esta forma. ¿Ya? Y es lo que vemos aquí abajo. Entonces, cuando hagamos axis de 0, nos imaginamos aquí como que si hubiese una nueva fila y sabemos que las comparaciones deben ser de esta forma. Ahora hagamos lo mismo, pero con ARG min. Entonces, ¿qué valores saldría con ARG min? Señorita París. Tenemos que sacar los índices de las filas que se hagan las comparaciones de esta forma. Señorita París, ¿está ahí? ¿No? Señor Valladares. ¿Cuál sería el resultado del ARG min? Siguiendo lo que hemos dicho. A ver, este compañero. Sería 0, 1, 1. 0, 1, 1. Porque el ARG min coge el mínimo, ¿verdad? El 2. ¿Y a qué fila corresponde? A la fila 0. Entonces está el 0. Entre el 4 y el 2, el mínimo es de 2, corresponde a la fila 1. Y entre estos es el 1, la fila 2. Ajá, muchas gracias. Y tenemos esto de aquí. Ya. Para el ARG sort, hacemos el mismo mecanismo. Vamos comparando aquí y vamos ordenando. Aquí sería el menor y para acá va bajando hacia el mayor. O sea, nos quedaría una serie de filas donde el que está más arriba es el más pequeño y para abajo es el que tiene el valor más grande. Entonces, en la primera fila tendremos los valores más pequeños, así comparando de la misma forma. 2, 2, 1 y 6, 4 y 3. Pero como es ARG sort, recuerden que no son los valores que ordenamos o que obtenemos, sino que son los índices. Entonces, este 2, ¿en qué fila estaba? ¿En la 0 o en la 1? En este caso está en la fila 0. Por eso va este 0. Este 6 estaba en la fila 1, ¿verdad? En la fila 1. Entonces tenemos este 1. Este 2, ¿en qué fila estaba? ¿En la 0 o en la 1? En la 1. Entonces aquí tenemos este 1. El 4 está en la fila 0. El 1 está en la fila 1. Y el 3 está en la fila 0. Entonces fíjense que estos elementos, lo que yo he puesto, en vez del 2, he puesto el índice 0, en vez de este 2 he puesto el índice 1, en vez de este 1 he puesto el índice 1, en vez del 6 he puesto el índice 1, y en vez del 4 el 0, y en vez del 4 el 0. Y es la... ¿Por qué se repiten los índices, Miss? No entiendo. ¿Por qué se tienen el mismo valor, mejor dicho? O sea, índice 0, índice 1, índice 1.
Porque esto depende de dónde lo sacamos de la matriz original. Aquí está ordenado, ¿no? Pero como es agresor, necesitamos los índices. O sea, esto me devuelve los índices. Entonces, este 2, ¿en qué fila está? Este 2 resulta que está en la fila 0. Entonces, en vez de dar el 2, nos da el índice que es el 0. El 6, el índice, ¿en qué fila estaba? En la fila 1, entonces aquí nos da el 1. Este 2, ¿en qué fila estaba? No, me refiero a este 2. Este 2 está en la fila 1, entonces por eso nos da el índice 1. El 4 está en el índice 0, en la fila 0. Entonces tenemos este 0. Y así para los demás. O sea, estamos imprimiendo los valores acorde a las filas en los argumentos máximos y mínimos, pero en la impresión, ¿por qué sacarlos? ¿Qué hizo para sacar la impresión de los índices? O sea, ¿no es una impresión o sí? O sea, esta línea 7 es que muestra esto, ¿no? Le he puesto un print, ¿no? Pero el agresor no muestra los valores, sino los índices que corresponden a esos valores de acuerdo a la matriz original. Listo. O sea, por eso es que yo primero muestro los datos como si estuvieran ordenados y a partir de eso saco los índices para que sea más fácil de entender de dónde salen estos numeritos. Entonces esa es mi recomendación para entender el agresor. Luego tenemos el max. El max, bueno, es más fácil de entender. Entre el 2 y el 6, ¿cuál es el máximo? El 6. Entre el 2 y el 4, el máximo es el 4. Entre el 1 y el 3, el máximo es el 3. Entonces, esto es lo que nos da en la siguiente línea. El mínimo, bueno, ya sabemos que es el mínimo entre la misma dirección, ¿no? Vamos para abajo. Porque está todo verde. Vamos para abajo así. Sería 2, 2, 1, ¿no? 2, 2, 1. Y bueno, de ahí viene el sort, igualito, ¿no? El sort es básicamente los valores, ahora sí, ya no son los índices, y nos queda 2, 2, 1, y 6, 4 y 3. Recuerden que el orden en este caso sería así, fila de arriba, la más pequeña, luego sigue la siguiente fila, y así sucesivamente, si hubiesen más filas en la matriz, cosa que en la primera fila nos va a quedar los valores más pequeños, y en la última fila los valores más grandes. Y siempre la comparación para abajo, ¿no? De manera que nos quede esta nueva fila. ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces hacemos otro ejercicio. Veamos que yo tengo esta matriz que está aquí. ¿Ya? Si yo quiero, esto es M, quiero sacar M.argnin de axis igual a 0. ¿Cuál sería el resultado? Señor López, ¿cuál sería el resultado? Señor López. Argmin. Axis igual a 0. ¿No está? No está muy seguro. Pero no importa, díganos, ¿qué podría ser? Acuérdense, le doy una pista, ¿no? Hacemos algo así. Nos imaginamos que aquí hay una fila y vamos a comparar hacia abajo. Nos da este valor, nos da este valor, nos da este valor. Ya. Con respecto a eso, ¿cuál sería el resultado? Uno, 1, 1, 1. Vamos a ver, el compañero dice que es 1, 1, 1, ¿no? Recuerden que necesitamos es los índices. Entonces, mínimo entre todos estos es el 1, pero fíjese que aquí yo tengo, esto es un 1, ¿no?
un 1 y aquí tengo otro 1. Entonces, el primer mínimo nos daría el resultado. Sería este aquí. Entonces, ¿en qué fila está este? En la fila 0. Entonces, este sí sería 0. Luego, el mínimo entre estos es este de aquí. ¿Y en qué fila está? En la fila 0, 1, 2. Entonces, aquí va 2. Y el mínimo entre estos dos es este de aquí, que también está en la fila 2. Entonces, el resultado sería 0, 2, 2. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio. M.zoom. Zoom, axis, igual a 0. Al señor Kawa, ¿cuál sería el resultado de ese de ahí? Señor Kawa, ¿está ahí? No se pueden. Sí, maestra, sí, sí estoy. Está, está. A ver, ¿cuál sería el resultado? Zoom, de suma, ¿no? Sí, comenzamos. Cuando era 0, ¿era filas o columnas? No me acuerdo. A ver, pero es la suma de... En esta dirección, fíjense. En esta dirección se hace como una nueva fila. En esta dirección saco esto. En esta dirección saco esto. Y en esta dirección saco esto. ¿Cuál sería el resultado? 7. 7. La otra sería 12. 12. Y 6. Y 6. Ajá, exactamente. Sumo este con este con este. Saco este valor. Este con este, saco este valor. Este con este, saco este. Y si dice axis 1. Ya, todavía no vamos con el axis 1. Pero bueno, en todo caso, sí está claro, ¿no? Sí. Ya. Entonces ahora vamos al axis 1. Axis 1. Entonces cuando hablamos de axis 1, ahora visualizamos como que aparece una nueva columna. Aparece una nueva columna aquí, digamos aquí sale una, uy, sale una nueva columna. Y nuestras operaciones o lo que nos pidan va a ser así. De manera que obtenemos este valor, luego compramos todo esto que está aquí y obtenemos este valor. Y esto sería como una nueva columna. A ver si lo pueden ver. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo sería el ARG max? Entonces, si yo voy a analizarlo como si fuera una nueva columna, y esto va a ser una comparación en este sentido. Entonces, entre el 2 y el 3 y el 4, el máximo es el 4. ¿En qué columna está el 4? Entonces, este está en la columna 1, ¿no? Entonces, el valor aquí es 1. Entre 6 y el 2 y el 1, ¿en qué el valor máximo es el 6? ¿En qué columna está el 6? En la columna 0. Entonces, el resultado, o sea, esto se ve vertical, pero lo visualizamos, o el resultado se lo ve horizontal, ¿no? 1 y 0. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre axis 1 y axis 0 es que en axis 1 ponemos índices de columnas y en el axis de 0 ponemos índices de filas. Esa es la diferencia. Índices de 1 ponemos, es que diga, axis de 1 ponemos índices de columnas, mientras que el axis de 0 hacíamos índices de filas. Entonces, no se olvide eso. Ahora, el ARG min. ¿Cuál sería el valor del ARG min? Señor Romero, señor Romero. ¿Cuál sería el ARG min? ¿Aló? ¿El ARG min? 2 y 1. ¿Cómo dijo? 2 y 1. 2 y 1. Entonces sabemos que aquí, bueno, nos dicen ARG, significa que es el índice.
El mínimo es verdad que es el 2, pero no nos piden el mínimo, sino nos piden el índice del mínimo, el ARG mínimo. Entonces, el índice del valor mínimo, o sea, la columna que esté ese valor mínimo, es el que va a devolver. Entonces, aquí no es el 2, sino es la columna donde está. Entonces, sería el 0. Y el 1, la columna, ¿en qué columna está este valor? Está en la columna 2. Entonces, aquí se ve 2. Y eso es lo que vemos aquí, 0, 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, el ARG sort. Miss, ¿y por qué no toma en cuenta la columna 1 también para agregar en el argumento mínimo? La columna 1. O sea, Ah, todavía. no. Es que sí, es que se repite el 2, ¿no? O sea, el 2 sería el argumento mínimo también. A ver, aquí entre el 2, el 4 y el 3, el mínimo es el 2. Ujú. ¿En qué columna está? En la columna 0 y es este 0. Entre el 6, el 2 y el 1, el mínimo es el 1. Entonces, Oye, pues, no lo hacía por fila el argumento máximo y el argumento mínimo. eso era en axis igual a 1. Fíjense que ya hemos cambiado en axis igual a 0. Hay que diga, al revés. Ahorita estamos haciendo axis igual a 1. En el anterior era axis igual a 0. Oh, listo. Y es medio confuso. Pero bueno, hay que repasarlo. Ya, y para el ARG sort, igualito, ¿no? En el de arriba sacábamos filas y en el de aquí vamos a sacar como columnas. Entonces, digamos, si mi matriz tiene 3 columnas, nos imaginamos como que van a salir 3 columnas y como es ARG sort, aquí van a estar las columnas de menor valor y hacia la derecha las de mayor valor. Entonces, si ordenamos los valores, nos quedaría 2, 3, 4 y abajo 1, 2 y 6. Este sería mi matriz. Pero como me piden ARG sort, no me están pidiendo los valores, sino los índices. Entonces vamos a sacar los índices. Este 2, ¿en qué columna está? En la columna 0. Entonces, en vez del 2 vamos a tener el 0. Este 1, ¿en qué columna está? Está en la columna 2. Entonces, esto va a tener el valor de 2. Este 3, ¿en qué columna está? Digamos, en la matriz original. Está en la columna 2. Entonces, aquí va a tener un 2. Este 4, ¿en qué columna está? Está en la columna 1. Entonces, aquí va a tener el valor 1. Este 2, ¿en qué columna está? En la columna 1. Y este 6, ¿en qué columna está? En la columna 0. Entonces, el resultado del ARG sort va a ser lo que está en verde, ¿no? Los índices. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Ya, ahora el máximo, bueno, ya más o menos igualito al ARG max, solo que en vez de índice es el valor. Entonces aquí nos daría el 4 y el 6. Recuerden que es así, ¿no? Comparamos en esa dirección. Tenemos el 4 y el 6. Aquí, el mínimo, el 2 y el 1. Así. Y si hacemos el sort sí nos daría los valores, o sea, sería 2, 3, 4, 1, 2, 6. ¿Ya? En el sort. Recuerden que si lo llamamos así, obtenemos la matriz ordenada con respecto al ASIS 1, pero si lo llamamos de esta forma, la variable de la matriz es modificada. ¿Ya? ¿Claro? Más o menos. Entonces hagamos un ejercicio. Igualito como arriba, como hicimos. Si este fuera 1, 3, 2, 5, 7, 1, 4, 3, 0. Y yo digo que esto es M. Le pongo M.ARG sort de axis
igual a 1. ¿Cuál sería el resultado? A ver, ¿quién vamos a coger? Señor Pacheco, ¿cuál sería el resultado de eso? Axis igual a 1. Es ALG solo. Ajá. ¿Cómo sería? Sería 0, 2, 1. A ver, 0, 2, 0, 2, 1. ¿Qué más? Le voy a poner una ayuda visual. Ya, ahí está. Sería 2, 0, 1. 2, 0, 1. Ya. Y 2, 1, 0. 2, 1, 0. Exactamente, ¿no? Recordemos, ¿no? La comparación va hacia acá. Comienza a sacar como que dice columnas. Sí, columnas. Entonces tenemos esta columna, esta columna, esta columna. La columna que está aquí son los valores más pequeños y la columna que está acá son los valores más grandes. Entonces, si ordenamos esto, sería 1, 2, 3. Entonces, ¿cuáles son los índices que corresponden a esos valores? El 0, el 2 y el 1. El 0, el 2 y el 1. Si ordenamos esto, quedaría 1, 5, 7. ¿Y cuáles son los índices que corresponden? Sería el 2, el 0 y el 1. El 2, el 0 y el 1. Lo mismo para aquí, ¿no? Si es el 0, 3 y 4, quedaría 2, 1 y 0. Y es lo que está aquí. Y lo último, para que terminemos todos felices, si hago zoom de axis igual a 1, ¿cuál sería el resultado? Señor Aguirre. ¿Todavía está ahí? A ver, señor Mosquera, ya que tiene abierto el micrófono. ¿Cuál sería el resultado en axis de 1? Son por filas, ¿no? Si estoy recordando bien. Le doy una pista, ¿no? La operación es así. Es Sí, en dirección y sale como una nueva columna. índices. La suma, es la suma, ¿no? Ajá. Serían. Pues se sumarían los valores, supongo. Sería 6, ¿no? Ajá. 13 y luego 7. Ajá. Sí. Y eso sería el resultado. Claro que no se ve así, sino que se ve horizontal, ¿no? El resultado sale horizontal. Estaba escribiendo aquí en mi cuaderno y esto, o sea, en el axis 1 y en el axis 0 de argumento máximo y mínimo siempre van a ser los índices lo que te van a salir, los resultados. Son índices, ¿no? Todas las funciones que tienen ARG en índices. Ah, ya, listo. Índices, índices, índices. Bueno. Y con eso terminamos los axis. Nos faltaría hacer más ejercicios. Espero que se haya entendido, al menos la mayoría. Igual pueden ver el video. El día lunes tendremos nuestra mini lección y una tareita. Si no hay preguntas, nos vemos. Y en vez de lección, de una clase extra. Es que yo siento que ustedes se duermen en mi clase. Así que de clase extra no creo que haya clase extra. Sí, mis, que hagan nomás, para despejar dudas. Déjenme pensar, lo voy a pensar. Podremos hacer una clase de resolución de sus evaluaciones, puede ser. Me disculpe, entonces los temas para la mini lección del lunes, ¿cuáles serían? A ver, los temas para la lección del lunes, déjenme